esto él estaba siendo custodiado, obviamente por su seguridad privada, pero también estaba siendo custodiado por miembros de la Policía Nacional del Ecuador. En el momento que a él disparan, automáticamente la Policía Nacional acciona y mata también a uno de estos, haciendo pues el tema del uso progresivo de la fuerza. O sea, de hecho, el órgano electoral acá, que nosotros le llamamos el Consejo Nacional Electoral, ustedes seguramente Tribunal Supremo Electoral, han indicado que las elecciones siguen en pie el 20 de agosto y de hecho este sábado, este domingo 13 de agosto se iba a llevar un debate presidencial donde los 8 candidatos que están en busca de la presidencia del Ecuador tenían pues que debatir sus propuestas. El Consejo Nacional Electoral ha sido claro de que no se van a suspender estas elecciones y ha dejado también pues a criterio del partido, el cual pues representaba a Fernando Villavicencio, que a la interna elijan a una nueva figura. Ahora ustedes también se preguntarán, la mayoría de las papeletas, por decirlo de alguna forma, ya están Impresas. impresas con el rostro de Fernando Villavicencio. Lo que se va a hacer es que el partido político o la organización que escoja dentro de una primaria, dentro de un consenso, ¿verdad? Se le va a atribuir justamente los votos a esa persona que se vaya a elegir. Bien. No, no se ha elegido todavía. Todavía no, todavía está en discusión. Hoy en la mañana al partido que respondía Fernando Villavicencio, en este caso que era Construye, han indicado que quieren vivir su duelo, por decirlo de alguna forma, y seguramente en las próximas horas ya se sabrá cuál va a ser esa imagen que va a estar en la parte presidencial. También me indicabas que muchos decían que debería de subir quien estaba como candidata a vicepresidenta, que es Andrea González, parte del binomio, pero todavía el partido pues no se ha pronunciado con respecto a cuál va a ser la figura que va a estar en representación. Mira, antes de pasarle la palabra a Zapata, yo vi un video que es este, que a lo mejor tú lo puedes estar viendo en pantalla, no sé si te sale ahí, donde la banda Los Lobos se atribuyen ellos que ellos fueron los causantes y amenazan a otra persona también en el video. No sé si tú lo viste. ¿Tú lo viste? En efecto, te comento de que eso se trata de una fake news, es decir, de que es falso el video. ¿Por qué se propagó? Porque el expresidente de la República, Rafael Correa, que seguramente pues ustedes lo Sí. ubicarán, lo difundió en su red social de Twitter, pero después también salió pidiendo disculpas porque se había tratado de una fake news. No se trata de un grupo de acá. Efectivamente, el grupo Los Lobos es acá local del Ecuador, pero no es un video acá del país. Entonces es totalmente falso. Después, los verdaderos participantes de este grupo Los Lobos salieron todos vestidos de blanco y mostrando su rostro, desmintiendo que el video era totalmente falso. Y bueno, en este video que era falso, ustedes mencionan, también insultaban a otro candidato presidencial que también en las encuestas estas últimas semanas ha venido ganando puntos positivos. Se llama Jan Topic y lo insultaron también a él, de que así como Fernando Villavicencio había hablado fuerte para estos grupos delictivos, lo mismo que le pasó a Villavicencio le podría pasar también a Jan Topic. Esa fue la amenaza, pero ese video es totalmente falso. ¿Quién fue la mujer que le dijo a Fernando que andara con chaleco, a la que él hace referencia y dice, le menciona el nombre y le dice, mire, ando sin chaleco? ¿Quién es? Bueno, él estuvo justamente en un mitin político también y le hacían referencia de que utilice chaleco o utilice también casco por las amenazas, ya algunas amenazas que él había recibido, y él mencionó que es una persona valiente y que pone el pecho a las balas. De hecho, en estas últimas intervenciones, ahora que estamos en campaña, él visitaba diferentes provincias del Ecuador, tal cual como ustedes lo veían, con camisa normal, sin ningún tipo de chaleco, y bueno, ahora ya sabemos lo que le ha sucedido. Fue una ciudadana común y corriente. Bienvenidos, Alta Gama está en el aire. Saludos República Dominicana desde Santo Domingo para todo el mundo.
Esto es Alta Gama en radio en este día que es, señor Zapata. Jueves 10 de agosto. ¿Jueves 10 de 2023. qué? ¿Jueves 10 de qué? Jueves 10 de agosto 2023. Sí, señor. Señor Forzani. Hello, República Dominicana y el mundo. Estamos activos para darle la más grande y amplia información que tenemos para todos ustedes. Ahí está. Mira, ahí le salió el nombre al revés. Cambiaron el nombre. Le salió el nombre al revés ahí. Miren, ustedes saben que ha sido noticia lo que ha pasado en Ecuador. Ustedes ya vieron que en el día de ayer pues salió la información de que a un candidato presidencial pues fue asesinado públicamente. Entonces nosotros quisimos hacer contacto con alguien de Ecuador para que nos narre un poco qué es lo que está pasando y cuál es el ambiente en este momento en Ecuador. ¿Le parece si vamos a eso, muchachos? Sí, sí, fue Fernando Villavicencio, vamos a ver. Yo tengo en la vía del Zoom, tenemos a el amigo Andrés Varona. Andrés Varona, bienvenido a Alta Gama en radio. ¿Me escucha? Por supuesto, fuerte y claro. ¿Y ustedes? Todo Muy bien, muy bien, bien. todo bien. Aquí está Forzani y el de azul es el señor Zapata, el de negro Forzani y yo soy Obandi. Andrés, cuéntame un poquito primero con quién estoy conversando para que la gente sepa. Cordiales saludos, amigos, por la deferencia y por supuesto los hermanos de República Dominicana también. Bueno, yo soy Andrés Varona, soy periodista con más de 10 años de experiencia en la parte radial y también soy productor y consultor político. Y es un gusto entonces estar acompañándolos esta tarde sobre estos acontecimientos, así que estoy presto a las interrogantes que ustedes tengan en este momento. Son muchas, Andrés, son muchas, porque lo grave de la situación es que estamos a 10 días de unas elecciones en Ecuador, así es. En efecto, para ponerlos en contexto a todos Sí. los hermanos de República Dominicana, en horas de la tarde, aproximadamente 18 horas en la ciudad capital, en Quito, Fernando Villavicencio, candidato a presidente de la República del Ecuador, se encontraba en un mitin político y luego de retirarse de este evento, al momento que se iba a trasladar a su vehículo, fue ahí cuando le dispararon directamente a la cabeza. Rápidamente él fue trasladado a una clínica cercana a escasos metros, pero ahí pudieron pues ya constatar lamentablemente su deceso. Sin duda pues esto ha creado una conmoción en todo el país. Recordemos que Fernando Villavicencio ha sido uno de los candidatos más fuertes y en este caso pues más queridos. Estaba dentro de los 3 más opcionados de ganar la presidencia de la República y en varias ocasiones se había ido con mensajes fuertes a las bandas delictivas e incluso había llevado por muchísimos años temas de investigación de ciertos políticos en el tema de la corrupción. Él ya venía más de 20 años haciendo muchas investigaciones. De hecho, más allá de ser un candidato presidencial, él de profesión es periodista. Por obvias razones, siempre vinculado con todos estos casos de corrupción. Forzani, tiene una pregunta. Hola, buenas, Andrés. Una pregunta que me surge. Cuando empezamos a ver el video aquí que nos llegó vía las redes sociales, hubo mucha especulación con respecto a los impactos. Número uno, se dijo, incluso vi en algunos medios, que pensaron que los impactos vinieron por parte de alguien de su escolta, porque no se había visto esta foto que tú acabas de mostrar, que ya sí llegó, donde se ve que los impactos fueron desde fuera. La pregunta es la siguiente. Se dice que hay un supuesto sicario al que se atrapó. ¿Se ha confirmado si realmente él fue la persona que provocó estos disparos? Bueno, en efecto, en este caso ya lo había indicado Fernando Villavicencio en varias ocasiones que había sido amenazado en estos recorridos que él visitaba varias provincias acá en el Ecuador. Ante esto, él estaba siendo custodiado
obviamente por su seguridad privada, pero también estaba siendo custodiado por miembros de la Policía Nacional del Ecuador. En el momento que a él disparan, automáticamente la Policía Nacional acciona y mata también a uno de estos, haciendo pues el tema del uso progresivo de la fuerza. Este sujeto que abatieron en ese momento estaba relativamente con signos vitales y se supone que tenía que haberlo llevado directamente a un centro de salud. Esa es la parte cuestionable, sino es que lo llevaron a una unidad de flagrancia y es ahí donde hay muchos cabos y hay muchas dudas. ¿Una Muchos unidad de qué? indicaban en una unidad de flagrancia para tener las investigaciones. ¿Qué es eso? Una unidad de flagrancia. Claro, unidad de flagrancia hace referencia de que lo cogieron en el momento preciso cuando él estaba haciendo el hecho como tal. Pero disculpa, unidad de flagrancia es como si fuera un destacamento o algo así. No, la unidad de flagrancia hace referencia de que tú cometiste el acto en este momento y te cogieron con la mano en la masa, como para ser más coloquialmente. En flagrante delito. En flagrante, ok, lo que pasa es que aquí le llaman flagrante delito. Efectivamente. ¿Qué va a pasar ahora en Ecuador a 20 días de las elecciones? ¿Qué ha dicho el partido? ¿Qué podría pasar? ¿Quién estaba como candidata o candidato a vice? ¿Sería esa la persona que tomaría la posición? ¿Qué se dice en Ecuador? Buena consulta. De hecho, el órgano electoral acá, que nosotros le llamamos el Consejo Nacional Electoral, ustedes seguramente Tribunal Supremo Electoral, han indicado que las elecciones siguen en pie el 20 de agosto. Y de hecho, este domingo 13 de agosto se iba a llevar un debate presidencial donde los 8 candidatos que están en busca de la presidencia del Ecuador tenían pues que debatir sus propuestas. El Consejo Nacional Electoral ha sido claro de que no se van a suspender estas elecciones y ha dejado también pues a criterio del partido, el cual pues representaba a Fernando Villavicencio, que a la interna elijan a una nueva figura. Ahora ustedes también se preguntarán, la mayoría de las papeletas, por decirlo de alguna forma, ya están impresas con el rostro de Fernando Villavicencio. Lo que se va a hacer es que el partido político o la organización que escoja dentro de una primaria, dentro de un consenso, ¿verdad?, se le va a atribuir justamente los votos a esa persona que se vaya a elegir. No se ha elegido todavía. Todavía no, todavía está en discusión. Hoy en la mañana al partido que respondía Fernando Villavicencio, en este caso que era Construye, han indicado que quieren vivir su duelo, por decirlo de alguna forma, y seguramente en las próximas horas ya se sabrá cuál va a ser esa imagen que va a estar en la parte presidencial. También me indicabas que muchos decían que debería de subir quien estaba como candidata a vicepresidenta, que es Andrea González, parte del binomio, pero todavía el partido pues no se ha pronunciado con respecto a cuál va a ser la figura que va a estar en representación. Mira, antes de pasarle la palabra a Zapata, yo vi un video que es que a lo mejor tú lo puedes estar viendo en pantalla, no sé si te sale ahí, donde la banda Los Lobos se atribuyen ellos que ellos fueron los causantes y amenazan a otra persona también en el video. No sé si tú lo viste. ¿Tú lo viste? En efecto, te comento de que eso se trata de una fake news, es decir, de que es falso el video. ¿Por qué se propagó? Porque el expresidente de la República, Rafael Correa, que seguramente pues ustedes lo ubicarán, lo difundió en su red social de Twitter, pero después también salió pidiendo disculpas porque se había tratado de una fake news. No se trata de un grupo de acá. Efectivamente, el grupo Los Lobos es acá local del Ecuador, pero no es un video acá del país. Entonces es totalmente falso. Después los verdaderos participantes de este grupo Los Lobos salieron todos vestidos de blanco y mostrando su rostro, desmintiendo que el video era totalmente falso. Y bueno, en este video que era falso, ustedes mencionan, también insultaban a otro candidato presidencial que también en las encuestas estas últimas semanas ha venido ganando puntos positivos. Se llama Jan Topic y lo insultaron también a él, de que así como Fernando Villavicencio había hablado fuerte para estos grupos
delictivos, lo mismo que le pasó a Villavicencio, le podría pasar también a Jan Topic. Esa fue la amenaza, pero ese video es totalmente falso. O sea, esto que estamos viendo en pantalla ahora son los mismos que están de negro y aquí ellos están desmintiéndolo. Los Lobos. No, no son los mismos. En este No. caso, esta sí es la banda Los Lobos, y ellos salieron a desmentir el video anterior, que era totalmente falso. Pero esta banda es Los Lobos, esta de blanco. Sí, efectivamente. Han salido a decir que ellos no tienen nada que ver, no han matado a nadie del gobierno, ni tampoco tienen nada que ver con temas civiles. Hace semanas atrás, inclusive, ellos también habían indicado de que están adelante de un proceso de paz, porque el tema de la delincuencia es exacerbado acá en el Ecuador hoy en día. Perfecto. Zapata, Bien. tiene una pregunta. Estamos conversando con Andrés Varona, periodista con más de 10 años de experiencia de Ecuador, aquí en Alta Gama en Radio. Una pregunta, el expresidente Rafael Correa dio sus condolencias, pero dentro de las acusaciones que mantenía Fernando Villavicencio, lo señalaban a él y fue condenado en contumacia, lo que aquí se llama en contumacia, allá se llama en ausencia. Fue condenado a 8 años. ¿De quién se sospecha este asesinato allá en Ecuador? ¿O estamos en una investigación preliminar? Bueno, excelente pregunta. De hecho, Fernando Villavicencio fue uno de los opositores más grandes en la época de Rafael Correa, y podríamos decir que la sentencia por influjo psíquico, que es el delito en el cual pues se le encausó al expresidente de la República, podríamos decirle que mayormente fue por el trabajo de investigación de Fernando Villavicencio. Uno de ellos por el tema de Odebrecht, donde él tenía investigaciones de que esta empresa muy conocida a nivel mundial había aportado presumiblemente para la campaña en ese momento de Revolución Ciudadana, que se llamaba el partido del presidente Rafael Correa, Alianza País, perdón, hoy Revolución Ciudadana. También el tema del ex vicepresidente Jorge Glass y otros casos que se atribuían a los más cercanos de Rafael Correa. Hoy en día, la verdad, es muy pronto como para hallar culpables, pero eso sí, la propia hermana, la propia familia, incluso Fernando Villavicencio en algunas ocasiones había indicado que si algo le pasara a él o a sus familiares, se lo atribuía directamente pues al presidente de la República, al expresidente de la República, Rafael Correa. O sea, estamos hablando de que la diferencia entre Correa y Villavicencio tiene parte de ahí, del tema Odebrecht. De ese y muchos otros casos, efectivamente. Mira este mensaje que en el 2022 le puso Correa. Dice, el único delincuente eres tú. Tú me vas a decir, Andrés, si ese mensaje fue directamente para Villavicioso, para Fernando. Ajá, para Fernando. Él dice, el único delincuente eres tú y el único prófugo fuiste tú. ¿Te acuerdas cuando, muertos de miedo, incluso trataste de disculparte de tus infamias? Eres cobarde, sinvergüenza. Pronto se te acabará la fiesta. Y veo que Fernando Villavicencio le responde abajo. ¿Eso fue cierto, eso que ocurrió ahí? Bueno, sí, en efecto te comento de que hubo un tiempo de que Fernando Villavicencio tuvo, por así decirlo, que exiliarse aquí mismo en Ecuador. Pero ¿por qué digo aquí mismo en Ecuador y exiliarse? En una zona indígena en la cual el Estado no puede intervenir, porque Fernando Villavicencio le seguía una investigación por presuntos actos de corrupción a Rafael Correa. Entonces, en su momento, la fiscalía llegó a la casa de él, era para diciembre de un año que en este momento no recuerdo, allanaron, se llevaron computadoras y un pocotón de cosas, y bueno, recordemos que en la época de Rafael Correa varias instituciones, por así decirlo, estaban a favor de él, y la justicia pues de una u otra manera respondía al expresidente de la República. Entonces no se podía defender, no había una justicia totalmente imparcial, y de esta manera pues tuvo que irse a esconder Fernando Villavicencio, que seguramente es a lo que hace referencia al mensaje que tú leíste, ese tuit del 2020. 22. 2022. Andrés,
Son tres preguntas en una. Esa comunidad indígena a la que llamas, por casualidad, ¿es Otavalo? No, es otra comunidad. Ok, esa es la primera pregunta. La primera. La segunda, ¿cuál es? Tú sabes que todas las bandas tienen una línea, un linaje. ¿Cuál es la de los lobos? ¿Qué ellos representan? ¿Cuál es su ideal? Bueno, en este caso te comento que como ideal ellos solamente han nacido como una banda delincuencial criminal, no tanto ideal. Cuando hablamos de ideal nos podemos referir netamente a las guerrillas, que ellos sí Ujú. responden a veces a un tinte político. En este caso Exacto. acá en Ecuador nosotros no tenemos guerrillas, solamente son bandas criminales y bandas organizadas. Y la otra pregunta, ya para terminar, porque te dije, te había explicado que eran tres. Alias Fito, de Sinaloa, del cártel de Sinaloa, fue señalado como la persona que posiblemente mandó hacer este disparo. ¿Qué realmente hay en cuanto a esto? Ya, en este caso, importante indicarles, alias Fito no es de Sinaloa, él es el representante máximo de la banda de los Choneros, una banda local con su origen en la provincia de Manabí. Ok. Entonces, él fue el nombre que dijo Fernando Villavicencio que era la persona que la habían amenazado y por eso pues hoy en día se habla bastante de que posiblemente pues él estaría inmiscuido. Pero como te digo, es muy pronto como para indicar si hay culpables porque todo es confuso acá en la justicia. Fernando Villavicencio no solamente tenía un enemigo, tenía muchísimos enemigos porque él también fue hace pocos meses asambleísta del Ecuador y fue uno de los asambleístas que denunció muchos casos de corrupción. Por eso es que al momento hablar sería total mentira, Especulación. sería mentirte, serían meras especulaciones, decir quién fue en este caso pues el asesino. No sabemos si es de alguna banda criminal, si fue algo netamente político o algo totalmente apartado a esto. La verdad que estamos muy en pañales como para decir una verdad en la actualidad. Solamente son los hechos que se han suscitado hasta el momento. Fernando, diga Fernando no, Andrés. Andrés. En las encuestas, ¿cómo estaba la posición de Fernando Villavicencio y si el presidente Lazos se iba a presentar otra vez en la candidatura para el 20 de agosto? Ya, te comento, en cuanto a las encuestas, Luisa González es la candidata que representaba a Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. En todas las encuestas ella lidera, está en primer lugar y en segundo y tercer lugar se hablaba justamente entre Fernando Villavicencio, también se hablaba de Otton Sonnenholzner, que en su momento fue vicepresidente del presidente Lenín Moreno, antes de Guillermo Lazo, y por de obvias razones, en cuarto lugar estaba Jan Topic. Entonces, Fernando Villavicencio estaba entre segundo a tercer lugar. ¿Y el presidente Lazo se va a presentar? Esta es la señora que está en primer lugar, la del partido de Correa. Efectivamente, así es. En las encuestas ella está liderando el puesto. Ok, le ¿Y el preguntaba a presidente Zapata. Lazos se va a presentar también en la candidatura? ¿Va como candidato? La verdad, él ha indicado que no, porque no sé si ustedes tengan el conocimiento, pero aquí les pongo el contexto. En Ecuador tenemos un periodo presidencial de 4 años. El presidente Guillermo Lazo apenas lleva 2 y no va a poder terminar los 4 años. ¿Por qué? Hace unos meses atrás se presentó la muerte cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Donde se disolvió la Asamblea Nacional, es decir, a todos ellos se los mandó a la casa porque el presidente de la República instó un inciso de la Constitución porque la Asamblea no lo dejaba, en este caso, pues trabajar de manera tranquila. Entonces, esta muerte cruzada hace que el presidente disuelva la Asamblea Nacional y a su vez el propio presidente también termine en funciones. Entonces, ¿qué es lo que hizo el presidente? Rápidamente tuvo que llamar
a que se convoquen las elecciones. Por eso es que estas elecciones, el 20 de agosto, son extraordinarias para terminar los 2 años que le quedarían en este periodo al presidente de la República. Andrés, ¿quién es este periodista que de manera incisiva le habla a Fernando de que lo pueden matar? Escucha un poquito. A ver si se escucha. Déjame ver si tú lo puedes escuchar. Dame un segundo. Bueno, sí, mientras ustedes lo reproducen, por supuesto, es uno de los periodistas más conocidos con bastante credibilidad acá, es Carlos Vera, donde él prácticamente le pregunta de que por qué se va fuertemente con todas estas bandas criminales. Y ahí pues Fernando Villavicencio le responde porque él es el único que está en la autoridad y sobre todo que está en la capacidad. Entonces asimismo Carlos Vera, el colega periodista, le menciona de que, bueno, que lo necesitamos vivo para que él ejecute todo lo que está diciendo. Entonces él dice, por eso, yo estoy vivo y por eso estoy accionando todo este tipo de cosas y sé que voy a llevar a la presidencia, voy a acorralar a todas estas bandas criminales y también narcos políticos, como él llamaba a ciertos personajes dentro de la política ecuatoriana. ¿Quién fue la mujer que le dijo a Fernando que andara con chaleco, a la que él hace referencia y dice, le menciona el nombre y le dice, mire, ando sin chaleco? ¿Quién es? Bueno, él estuvo justamente en un mitin político también y le hacían referencia de que utilice chaleco o utilice también casco por las amenazas, ya algunas amenazas que él había recibido, y él mencionó que es una persona valiente y que pone el pecho a las balas. De hecho, en estas últimas intervenciones, ahora que estamos en campaña, él visitaba diferentes provincias del Ecuador, tal cual como ustedes lo veían, con camisa normal, sin ningún tipo de chaleco, y bueno, ahora ya sabemos lo que le ha sucedido. Fue una ciudadana común y corriente. Ok. Una pregunta, Andrés. Sí, ¿Cuál es el ambiente de Ecuador en este momento? ¿Cómo se siente el pueblo con esta situación? Bueno, en realidad se siente bastante tristeza, indignación, admiración. Es un cúmulo de sentimientos que no podría explicártelo. Admiración, dijiste. Exacto. Sí, efectivamente, admiración, porque hasta cierto punto lo consideran como un mártir a Fernando Villavicencio por irse fuertemente con todas estas bandas narcocriminales, y en ningún momento a él le tembló la mano ni tampoco la lengua, por decirlo de manera coloquial, para dar nombres y apellidos, tanto de personeros quienes representan estas bandas como los propios nombres de estas bandas criminales. Entonces, confundidos, consternados, porque si esto le pasa a una autoridad pública que se supone que tiene todo un circuito cerrado de seguridad, ¿qué nos puede esperar a los ciudadanos comunes y corrientes? En las calles, ayer en horas de la tarde, yo soy de la ciudad de Guayaquil, una de las 3 ciudades más grandes del Ecuador, encontraba un evento y en ese momento la gente entró en un estado de shock. Por ahí unos gritaban, otros lloraban, otros eran más cautos. En las calles automáticamente, pues ya en horario de la noche, 7 de la noche, la mayoría estaban desolados, los negocios cerraron, y esa es la incertidumbre que se vive acá en Ecuador por el alto índice de la delincuencia, no solamente la común, sino también pues de gran escala por el tema del narcotráfico. Tú sabes que yo escuché a la esposa de Fernando decir que por qué lo montaron en una camioneta tan simple sin y que no estaba a prueba de balas, que eso fue como si se tratara de algo a propósito, premeditado, porque le habían indicado que saliera por la parte de atrás. ¿Tú escuchaste ese audio? En efecto, la esposa había mencionado que el tema de seguridad, por eso es que te indico que responsabilizan hasta cierto punto también a la Policía Nacional. Según lo que dice la esposa de Fernando Villavicencio, él tuvo que haber salido por la puerta trasera con un mayor grupo de resguardo policial y automáticamente ser ingresado en un carro blindado. En el carro que ustedes están viendo ahí no es blindado,
y el carro blindado de él no se encontraba en esa ciudad, sino en otra, en la ciudad en la cual yo me encuentro, en la ciudad de Guayaquil. Oh, es por eso que está tan extraño. Parecería si fue planificado todo para que surgiera de ese modo. Y debe ser gente cercana a él que lo traicionaron. Es decir, Asumo yo, ¿no? Es que independientemente, yo que he estado en temas de seguridad, independientemente de todo, realmente cuando yo vi el modus operando de este equipo, para mí fue sorprendente, para mí fue impactante. O sea, yo dije, pero ven acá. o sea, tú crees que hay cómplices dentro de la seguridad, ¿tú crees? La formación de ese equipo de seguridad, honestamente, a mí no me convenció. Ok. De verdad. Yo tengo una pregunta. Sí, sí, una pregunta, Andrés. Sí, por supuesto. ¿Cómo está la seguridad actualmente allá en Ecuador? Y de las pruebas que él habló con la entrevista con Carlos Veras, de todas las pruebas que él tenía que iba a presentar y no pudo presentar porque ya sabemos el final. ¿Qué se va a hacer con todo eso? Bueno, seguramente, porque todas estas investigaciones él se las proveía a la Fiscalía General del Estado, que es la encargada, pues, de una u otra manera, hacer los procesos penales. Él, como un ciudadano común y corriente o civil, se encargaba de recopilar toda esta información, aparte de que era periodista, conocía los procesos investigativos y las entregaba luego a la Fiscalía General del Estado. Importante también darles a conocer un dato adicional. Hasta el momento, ya tanto pues en la madrugada de ayer y hoy en la mañana, se hizo un allanamiento en la ciudad de Quito, donde fue asesinado Fernando Villavicencio, y se aprendió a 6 personas. En este caso, pues todos son extranjeros vinculados a organizaciones delictivas, y 2 fueron identificados en la escena del crimen. ¿Qué se encontraron en este allanamiento? Mucha atención: un fusil, también una subametralladora, 4 pistolas, 3 granadas, también 4 cajas de municiones, 2 motos y un vehículo, y por supuesto también 2 cargadores de fusil. Entonces, hasta el momento, les reitero, hay 3 personas aprehendidas que están vinculadas directamente con el asesinato, y este otro sujeto que ayer pues fue abatido, por así decirlo, pues por la Policía Nacional en el hecho del crimen. ¿Usted está viendo la imagen que está en pantalla? Sí, efectivamente. ¿Ese quién es? Ya, este es justamente la persona que abatieron en el lugar del hecho. Ok. Pero en ese momento, te comento, en ese momento él estaba herido, que son muchas cosas las que se cuestionan. Los procedimientos han sido incorrectos. Se supone que si él estaba herido, por lógica, tuvo que haberse llevado rápidamente a una clínica o a un hospital. No, lo llevaron hacia una unidad de flagrancia o una unidad de policía para hacer las investigaciones correspondientes. Y es ahí donde él muere. Entonces, él, al ser un testigo, ¿verdad?, importante, no tuvieron que haberlo llevado a ese lugar, sino al hospital, para que una vez que se recupere, él era el testigo clave para que diga cuáles son los culpables, tanto materiales como intelectuales. Esta tal vez sea mi última pregunta para pasar a los muchachos y agradecerte, Andrés, por ese tiempo. Andrés, yo quiero que tú te ubiques en El Salvador y pienses en las maras, y que también piense en Brasil. Uh-huh. ¿Qué tanto dominio tienen las bandas allá en Ecuador, tomando como parámetro esos sitios? ¿Qué tanto dominio tienen allá ese crimen organizado? ¿Qué tan poderosos son? Bueno, comparándonos a estos 2 países que tú has mencionado, tanto El Salvador como también Brasil, la verdad que estamos en pañales, eso sí. Pero de igual manera nos estamos encaminando, porque si ustedes conocen Ecuador, a pesar de estar en medio de 2 países bastante conflictivos, como Colombia y como Perú, siempre hemos sido un país de paz. Por eso es que a nosotros esto nos toma por sorpresa, porque nunca primera vez, por decirlo de esta manera, en nuestra vida republicana desde 1830, que nacimos como país, que estamos afrontando este tema del crimen. Y podríamos decir que mayormente no es por los ecuatorianos, sino por que tenemos bandas muy fuertes, tanto mexicanas como colombianas.
porque ellos pudieron ingresar porque en la época de Rafael Correa se hizo la universalización, es decir, que se permitieron ingresar a los extranjeros sin revisar ningún antecedente penal. Y desde ahí ha comenzado pues todo, porque muchas personas que iban huyendo de sus países, sean buenas o sean malas, se radicaron en Ecuador, hicieron empresas, hicieron dinero y están instalados aquí. Y muchos de ese dinero está aquí ya constituido como algo legal. Ok. Andrés, una última pregunta de mi parte y sobre todo agradeciéndote la labor que estás haciendo para este programa. Independientemente del partido político, independientemente de la figura, ¿quién tú entiendes que sería la persona que seguiría los lineamientos de este candidato que lamentablemente hoy no tenemos con vida? Bueno, como te indico, apegándonos directamente a la imparcialidad, todavía no hay un nombre en no, me refiero a la línea. No, me refiero a la línea. ¿Quién tú entiendes que tiene esa misma la línea ideológica? Exactamente. Bueno, si hablamos de la línea, porque él era, él siempre dijo que era de izquierda, pero últimamente podríamos decir que se apegaba bastante a la centro derecha. Entonces, la línea o en el discurso, por decirlo de alguna forma, que se van en contra del tema de la delincuencia, es Jan Topic. Acá se lo ha considerado como el Bukele ecuatoriano. Ah, ¿cómo se llama él? Jan Topic, perdón, porque él es un gran empresario de Ecuador acá en el tema de las telecomunicaciones, pero él ha colaborado como soldado en diferentes guerras. Él es el francotirador. Efectivamente, así es. Yo quería llegar a ese punto para confirmarlo, pero quería que viniera de ti. ¿Y él es candidato? ¿Él es candidato actualmente o no? Efectivamente, él es candidato a la presidencia de la República. Y no está dentro de los primeros 5, ¿no? ¿Perdón? No está dentro de los primeros 5. En encuesta. En favoritismo. Te comento que él es el que ha dado la sorpresa en estas últimas semanas. Te podría decir que en las encuestas yo últimamente pues no creo, porque acuérdate que las encuestas muchas veces las hacen los políticos. Entonces, de lo que yo he podido ver y he podido averiguar, porque también tengo un programa radial acá en Ecuador y tengo información de encuestas de personas serias, Jan Topic ha venido escalando y sí está dentro de ese top 5. Está en el tercer o cuarto lugar. Bueno, Andrés Varona, que agradecerte, hermano, el hecho de que haya tomado este tiempo para conversar con nosotros, para hablar con nosotros, para arrojarnos un poco de luz y aclararnos cómo estaba el panorama por allá en Ecuador, específicamente tú que estás en Guayaquil. Y saludar a todo el pueblo ecuatoriano y queremos que cuando se aproxime ya las elecciones, 10 días, tener contacto contigo nuevamente para que tú nos actualices un poco de qué ha pasado a partir de hoy. Tenemos 10 días, el día 20. Perfecto, entonces, un gusto. ¿Me logran escuchar? Sí. Perfecto, un gusto, así es. Estaremos entonces al contacto indicándoles pues el desarrollo de la información, qué es lo que va a suceder acá en el Ecuador. Andrés, gracias. Un tremendo placer, un tremendo honor que haya compartido con nosotros. Gracias de corazón. Y muy bien informado y enterado y muy profesional. Lo propio para todos ustedes. Un abrazo también para todo el pueblo de República Dominicana. Abrazos y bendiciones. Muchas gracias. Venimos en breve. Al público no se mueva de ahí.